Nada de lo anterior importa. Todo principio, toda norma jurídica, toda legalidad, toda garantía constitucional, toda verdad, toda justicia, toda decencia y todo buen sentido pueden ser atropellados si ello es necesario para satisfacer los ánimos de odio y de venganza. Lamentablemente, tamaña corrupción no conmueve a nadie. Sobre esto, nadie habla. La sociedad guarda silencio, en general por ignorancia. Y la dirigencia política también guarda silencio, pero este silencio es doloso. La verdad es que en el año 1973, ante la gravísima situación que se vivía, la anarquía, la violencia generalizada, el terrorismo y la desesperanza, la usurpación de propiedades, la expropiación de tierras e industrias, la destrucción de la economía, de las instituciones políticas y de la democracia, el riesgo inminente de una guerra civil y de la instauración de una dictadura totalitaria en nuestra patria, la enorme mayoría de la ciudadanía pidió la intervención de los militares. Sin embargo, esos mismos que pidieron a gritos la intervención militar y que se beneficiaron de los prodigiosos cambios que tuvo Chile, ahora dicen: ¡qué horror! Hubo muertos, torturados y desaparecidos. Yo nunca justifiqué el golpe. Yo dije que no era eso. Yo siento una especial sensibilidad por quienes vieron sus derechos conculcados durante el gobierno militar. ¿Y quiénes sienten una especial sensibilidad por los militares que murieron, que quedaron mutilados o incapacitados, o que expusieron sus vidas para salvar a Chile y a los chilenos y que actualmente son sujetos del odio y de la venganza? ¿Y quiénes sienten una especial sensibilidad por los militares que son presos políticos? Es decir, aquellos que están privados de libertad no en virtud de la aplicación de las leyes, sino que por simulacros de juicios que las atropellan y cuyas sentencias condenatorias se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos. Quienes imploraban la intervención militar ahora reniegan del gobierno militar y se alían con los grandes causantes de la tragedia. ¡Qué gran hipocresía! Ellos han popularizado el grito de ¡nunca más!, refiriéndose a dicha intervención militar. Un grito que es inútil si no añadimos otro. ¡Nunca más! El contexto y las condiciones que la originaron. La prédica y la práctica del odio y de la violencia. El aplastamiento de la vida, del honor, de la libertad y de los bienes del prójimo. Lamentablemente, hay una gran verdad olvidada. La actividad guerrillera y terrorista llevada a cabo por diversos movimientos que promovían la lucha revolucionaria armada, que fue la que dio origen a las actividades represivas que le siguieron por parte de los organismos de seguridad del Estado. Al respecto, es preciso destacar que la denominada guerrilla es una verdadera guerra. Una guerra que es solapada, porque no se declara. La guerrilla no respeta ninguna ley, bélica ni moral. Mata a mansalva, tortura, daña a inocentes y destruye de modo insensato e inútil bienes productivos. Para llevar a cabo con éxito la colosal tarea de reconstruir a una nación en ruinas y para recuperar el orden necesario para desarrollar las diversas actividades nacionales, era imprescindible desbaratar la acción de los subversivos armados, para lo cual fue preciso utilizar la violencia legítima del Estado. A contar del 11 de septiembre de 1973 y durante los años siguientes, los militares estaban en guerra contra el enemigo, constituido por los terroristas y los guerrilleros urbanos y rurales. El referido enemigo no era una entelequia, sino que algo real y concreto. Al respecto, bastaría mencionar a José Gregorio Liendo Vera, más conocido como comandante Pepe,
militante del MIR y líder del movimiento campesino revolucionario, cuya base de operaciones estaba en el complejo forestal y maderero de Panguipulli, quien, en una entrevista concedida a la periodista Nena Osa y en relación con los objetivos de la lucha, declaró, pregunto, ¿cuál es el plan de fondo de ustedes a corto, mediano y largo plazo? Respuesta, tomarnos los campos y los pueblos del sur, violentamente si es necesario, mientras en Santiago el MIR se toma la ciudad y bajan a unirse con nosotros a medio camino. Pregunta, o sea, la meta es tomarse todo Chile violentamente. ¿No les importa si muere gente? Respuesta, claro que violentamente. Tiene que morir 1 millón de chilenos para que el pueblo se compenetre de la revolución y ésta se convierta en realidad. Con menos muertos no va a resultar. Ese era el tipo de personas a los cuales los militares debieron enfrentarse, que estaban decididas a practicar un verdadero genocidio. No se trataba de delincuentes comunes. ¿Es tan difícil comprender esta realidad? Aparentemente sí lo es para los jueces. El problema de los procesos sobre violación de derechos humanos, que solo se siguen contra los militares y no contra los terroristas, es un problema que continúa vigente y cuya naturaleza es política. Su solución, por lo tanto, debe ser de la misma naturaleza. Lamentablemente, los órganos políticos, ejecutivo, legislativo y partidos políticos, no han cumplido su tarea. Se han desligado del problema y lo han puesto sobre los hombros del Poder Judicial. Y la Judicatura tiene una incapacidad natural para solucionar un problema que es esencialmente político y no judicial. ¿Y cómo solucionan el problema los tribunales de justicia? Lo hacen de acuerdo con la función judicial que les es propia, pero juzgando a los militares como si los delitos que les son imputados hubiesen ocurrido en el día de hoy, en una época de plena normalidad y sin considerar que el contexto social histórico fue circunstancia decisiva de los abusos y hechos delictivos, los que se inscribieron dentro del marco de la represión de los atentados terroristas que los militares debieron combatir. Y eso no es todo. En el ejercicio de la precitada función judicial se da otro hecho gravísimo, que los tribunales no someten su acción a la Constitución y las normas dictadas conforme a ella, lo que produce una deslegitimación constante del Poder Judicial, una institución clave en el Estado de Derecho. Todo lo anterior se traduce en el sometimiento a proceso y en el encarcelamiento hasta el día de hoy de militares que hace 40 años expusieron sus vidas en el cumplimiento de dicha penosa tarea, mientras que los culpables del desastre miran para otro lado y no asumen su responsabilidad. El hecho cierto es que los jueces abusan de sus facultades jurisdiccionales e imponen su voluntad por sobre el mandato explícito de la norma. Nunca se habían dado en Chile los atropellos a la verdad y a la ley que están teniendo lugar bajo nuestra judicatura actual. Dado que los tribunales de justicia no dan señales de querer modificar su actuar inconstitucional, arbitrario e ilegal, la única manera de poner término a la iniquidad judicial contra los militares, que denuncio en mi libro, es la dictación de una nueva ley de amnistía, como la que propuso en el año 1995 el presidente Piñera cuando era senador. Ya han pasado 40 años desde la ocurrencia de la mayoría de los trágicos sucesos que se siguen investigando por los tribunales de justicia y por los que se continúan abriendo absurda e ilegalmente nuevas causas criminales. Condenar a cientos de militares, muchas veces sin pruebas, a morir enfermos y martirizados en una cárcel, lejos de sus familias, no constituye un camino que contribuya al bien común de nuestra sociedad, ni ayudará a obtener la paz y la reconciliación entre compatriotas. Ya es hora de decir basta al abuso y a la odiosa persecución contra los militares.
Urge ponerle fin a procesos con claras connotaciones políticas, extinguiendo toda acción vengativa en contra de los militares para clausurar un pasado violento y cargado de odios y de discordia, promover la unión nacional y afianzar la paz interior. Es preciso un acuerdo político para cerrar las heridas del pasado y mirar unidos al futuro. Una ley de amnistía contribuiría a superar odios y rencores, a olvidar el trágico pasado político y a dar pasos en la búsqueda de la reconciliación nacional. El perdón nos permitiría dar vuelta a la página y poner fin a la crisis política más grande del siglo pasado. Ya es hora de que nuestra sociedad se reconcilie, lo que solo se logrará rescatando los principios básicos en que se funda el Estado de Derecho y superando odios y prejuicios. Ello pasa por una honesta interpretación de lo sucedido en Chile desde 1964, admitiendo culpas compartidas y considerando que todos fuimos víctimas de un mundo ideologizado y desquiciado por la Guerra Fría. No pierdo las esperanzas de que el presidente Sebastián Piñera proceda, el último día de su mandato, a decretar indultos particulares para todos los militares que actualmente se hayan privado de libertad, tal como lo hizo el presidente Patricio Aylwin con los asesinos de 5 escoltas del presidente Pinochet. Con tal actitud honraría, al menos en parte, el compromiso contraído ante un numeroso grupo de militares en retiro en el Círculo Español el día 8 de noviembre del año 2009, durante el periodo de campaña presidencial. Tampoco pierdo las esperanzas de que la próxima mandataria, Michelle Bachelet, como presidente de todos los chilenos y velando por el bien común, impulse, a través de los senadores que la apoyan, una nueva ley de amnistía como la que propongo en mi obra, la que no está prohibida por tratados internacionales como algunas voces señalan. Siendo realistas, ella es la única persona que podría hacerlo, dado el gran apoyo ciudadano que obtuvo durante las últimas elecciones y considerando que cuenta en el Congreso con una cantidad de votos más que suficiente para aprobar una ley tal. La futura presidenta tiene la oportunidad de hacer lo que hizo Nelson Mandela en Sudáfrica y, como él, trascender en la historia como una gran estadista, reconciliar a Chile y lograr el definitivo reencuentro del mundo civil con sus fuerzas armadas y de orden, las de ayer, las de hoy y las de siempre. La dictación de una ley de amnistía constituiría una potente señal para dejar atrás el pasado, una decisión de altura con visión de futuro y un gesto de humanidad y de grandeza que enaltecería tanto a la clase política en general como a la mandataria en particular. Tal decisión contribuiría, además, a la amistad cívica, la unidad nacional y a la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, junto con agradecer la presencia de ustedes, quiero invitarlos a continuación a un café.